Ok, estamos en medio de esta serie de mensajes basados en el libro de Hebreos que se encuentra en el Nuevo Testamento. Quiero nada más mencionar, semana pasada hablamos sobre el mensaje número 2 en orden. Hablamos sobre una salvación tan grande ahí en el capítulo 2 y llegábamos a esta conclusión tan simple, ¿verdad? Los creyentes deben de evitar firmemente alejarse de su fe en Jesús. Yo agregaría, los creyentes deben de valorar su salvación como lo más increíble que hay y deben de actuar en relación a ese entendimiento. Entonces, si tú estás ahorita a través de la página de Facebook escuchándonos, estamos en vivo, a lo mejor no tan sencillamente vas a poder hacerlo, pero terminando este mensaje, yo te aconsejo que vayas al mensaje número 1. Esta es una serie de varios mensajes. Ahorita vamos a empezar el mensaje número 3. Si tú estás oyendo esto a través de Spotify, lo estás viendo a través de YouTube, tienes la oportunidad, mira, pon en pausa este video, regrésate al mensaje número 1, alcánzanos para una mayor comprensión de todo lo que estamos hablando. Entonces aquí vamos, Hebreos, mensaje número 3, el título de hoy es Jesús nos comprende, Jesús nos ayuda. Este mensaje les va a gustar. Es un mensaje de mucha bendición para ustedes y quiero empezar por esta interacción con ustedes. No sé si les ha pasado que llega alguien y te dice, ¿qué? Y luego tú, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí les ha pasado? No se crean. ¿Te ha pasado alguna vez que conoces a una persona, quería ver si estaban despiertos, conoces a una persona que está pasando por lo mismo que tú estás pasando? O ya pasó por una situación que tú estás pasando, llámese cualquier cosa, ¿verdad? Choque, desempleo, divorcio, o el nacimiento de un niño, o problemas en el trabajo, cualquier situación. Tú conoces a alguien que está pasando por lo mismo que tú, o ha pasado lo mismo que tú, y automáticamente te sientes en un entorno de comprensión, te sientes identificado. Levanta tu mano, ¿te ha sucedido? ¿Te has encontrado con alguien? ¿Verdad? En muchas situaciones lo vivimos constantemente, sentimos gran confianza, sentimos mucha empatía cuando alguien entiende lo que estamos viviendo. Y por contrario, experimentamos frustración cuando estás pasando por algo y pues todo el mundo alrededor te queda viendo y te das cuenta y dices, es que nadie me entiende. Es bien horrible eso. Pero fíjate qué interesante, los grupos de apoyo para rehabilitación de adicciones, grupos de apoyo para encontrar ayuda en aflicciones que has tenido. Algunos han perdido familiares, algunos veteranos han regresado con traumas de la guerra. Todo ese tipo y estilo de grupos de apoyo está basado en esta idea de unir a personas que han pasado por la misma situación y que entonces confiesan y hablan lo que les ha sucedido unos a los otros. Algunos van más avanzados en recuperación, algunos van empezando, pero ese entorno de comprensión y de confesión ayuda a las personas a superar o avanzar en ese tipo de recuperación o de aflicción que están viviendo. Me asombra bastante ubicar que estas dos ideas son principios bíblicos, aunque las personas no se den cuenta. Dios ha puesto en el ser humano un sentir, una necesidad natural de comprensión. Es cuando nos unimos con nuestros semejantes, cuando nos unimos con aquel que nos creó a su imagen y semejanza, y ese efecto de comprensión nos afecta positivamente. Y la confesión es un fundamento bíblico. Cada vez que tú hablas con alguien, tus penas, algo sucede en tu interior. Cuando nosotros unimos estos dos conceptos hacia Dios, cosas increíbles suceden. Alguien que ha pasado por lo mismo que tú, luego, oye, ¿cómo le hiciste para salir adelante de esto? ¿Quién te ayudó? Mira, habiendo entendido esto, mira el mensaje que vamos a hablar hoy. Jesús comprende y Jesús te ayuda. Qué alivio es saber que en Jesús nosotros tenemos a alguien que nos comprende
perfectamente. No hay frustración con Jesús, decir, ay Señor, es que yo estoy sufriendo y tú no me entiendes. Creo que es al revés. Jesús te diría, no, yo sufrí todo y tú todavía no entiendes nada. Jesús nos comprende, Jesús nos ayuda. Él tiene el poder para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos una esperanza. ¿Por qué razón? Porque Jesús pasó por todo lo que tú estás pasando. Porque Jesús fue auténticamente humano. Y al mismo tiempo Jesús fue auténticamente tentado y afligido y probado, de manera que no hay nada que tú sufras, pases, pienses, que Jesús no te comprenda y que no tenga el poder para ayudarte. Esta parte es asombrosamente increíble. Me regreso un instante. Si los grupos de apoyo ayudan, de pronto pienso que los cristianos hemos evaluado o no valorado tanto el hecho de que en nuestra comunión con Dios podemos ir, doblar rodillas o sentarnos en una silla y hablar con aquel que nos comprende, con aquel que sabe lo que estoy pensando. Ni siquiera tengo que escribir todo. Él sabe lo que estoy pensando. La Escritura dice que todavía no está la palabra en nuestras bocas y Él ya la sabe toda. Y también ir con aquel que puede ayudarnos. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Hebreos. Vamos a leer capítulo 2 con 2 versículos, ¿verdad? 17 y 18. Hebreos capítulo 2, 17 y 18. La Escritura dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hago una pausa. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta última parte me encanta, está tan subrayada en mi Biblia que ya casi se pasó para el otro lado, pero me encanta. Al final, tú quieres llevarte esta idea central, esto que puede ser una frase que esté rebotando en tu mente, sería muy bueno. Dice esta verdad central así: debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Así de simple es esto. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es tomar 3 aspectos de Jesús que hacen posible que Él pueda comprendernos y ayudarnos en tentación, en pruebas, en aflicción. Y empiezo con el primero. ¿Están listos? Gracias, hermano. La congregación no puede alcanzarte a seguir tu paso. 2 tazas de café extras ayudan. Les voy a dar otra chance para que nos alcancen a mí y a mi hermano aquí. ¿Están listos? Sí, está. El nivel, 2 tazas de café, 1 taza de café. Ahí la llevamos. Entonces, número 1, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando recién lees esto y ves a Jesús como sumo sacerdote, al menos se me sucedió a mí la primera vez, si te quedas con cara de, ok, sumo sacerdote, me ayuda, o sea, ¿de qué me perdí? ¿De qué se trata esto? Pero mira, para poder valorar más increíblemente esta mención de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y el por qué Jesús, al ser un sumo sacerdote, puede ayudarnos y comprendernos, necesitamos entender 2 conceptos. Necesitamos entender qué es el día de la expiación dentro de la cultura judía hebrea. Y necesitamos comprender el significado de la palabra propiciación. Te recuerdo lo que hemos mencionado antes. El autor de Hebreos escribió a hebreos.
Y ellos tenían su propio entendimiento de la ley, de los 10 mandamientos, de los sacrificios que se hacían. Y este es un lenguaje para ellos y nosotros tenemos que agregar un poquito de entendimiento a lo que está sucediendo. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. En la época del Antiguo Testamento, el Señor ordenó a través de Moisés una serie de rituales y no solo los 10 mandamientos, sino muchas leyes ceremoniales. Y lo que sucedía es que había un sumo sacerdote, que era un sacerdote principal, que encabezaba un tiempo especial de adoración a Dios en este día tan especial llamado el día de la expiación. Durante ese servicio, este sacerdote lo que hacía es que entraba a un lugar donde no podía entrar más que una vez al año, el lugar santísimo. Y entraba arriesgando su vida, entraba a este lugar. Era un área restringida, ahorita lo vamos a explicar con más claridad. Pero este sumo sacerdote lo que hacía es pararse delante de Dios, en medio de Dios y el pueblo, y hacía oración, intercedía por el pueblo, ofrecía el sacrificio delante de Dios. Entonces, una vez que él estaba dentro del lugar santísimo, ofrecía esta ofrenda que Dios demandaba por el pecado del pueblo. Entonces este sacerdote está ahí pidiendo misericordia. Puedes seguirlo en tu Biblia o puedes leerlo en pantalla. Lo puse aquí para ahorrarnos un poco de tiempo. Pero mira lo que dice Levítico 23, 27 y 28. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo. El día de la expiación era una ceremonia que se iba a hacer por siempre hasta que Dios dijera ya no se hace. Por estatuto perpetuo. Dice, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como el Señor le mandó. Entonces era algo que se tenía que hacer una vez al año, siempre. ¿Qué es exactamente? Bueno, si tú estás en tu Biblia, regrésate unas páginas atrás. Levítico 16:34 viene la explicación. Creo que voy a leer 27 al 28. Híjole, no estoy seguro si estoy teniendo la cita correcta, pero pido disculpas si no es así. A los 10 días de este mes, séptimo, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día de expiación para reconciliarlos delante del Señor vuestro Dios. Ese día era el día más importante dentro de toda la celebridad y todos los rituales que este pueblo hacía. Déjenme nada más confirmar si estoy leyendo el versículo. Y nada más, mi esposita, al nivel. Mi amor, ¿dónde andabas? ¿Te extrañaba? ¿Te miro a la salida o qué? Es cierto. Entonces, ¿qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? Ya más o menos vamos entendiendo el día de la expiación, poquito de lo que se hace, más específicamente, ¿qué significa que Jesús sea el sumo sacerdote? Ok, sígueme por favor. En esta mención de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el Señor ordenó la construcción de un tabernáculo. A lo mejor has oído el concepto, a lo mejor has estudiado y entiendes todo el lenguaje, pero el Señor ordenó a Moisés que a través de personas muy específicas hicieran un tabernáculo, que era básicamente una como casa de acampar grande hecha de ciertos tipos específicos de pieles de animales, y estaba rodeada en un patio exterior, rodeada por otra como barda también hecha de pieles de animales. Y dentro de esta casita llamada tabernáculo había algunos instrumentos y algunas cosas que se utilizaban para adorar a Dios, y esta casita estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en la parte exterior de esta casita, dentro de esa tipo barda que había, los sacerdotes hacían sacrificios de animales. El Señor les instruyó y les dijo que la paga del pecado era muerte. O sea, tenía que haber muerte por el pecado de las personas. Entonces los animales se sacrificaban, y esa sangre de ese animal que estaba siendo sacrificado, en conjunto con quemarlos y hacer varios rituales, eran los sacrificios que Dios pedía para la remisión de pecados.
Remisión es una idea que nos hace entender que solamente era como para detener la ira de Dios, era para estar un momento delante de Él bien, pero no quitaban los pecados del pueblo. Entonces, si tú estás viendo esta fotografía aquí, esta parte era como un asador gigante, ahí se hacían los sacrificios, unos trabajaban cortando los animales, otros tocaban trompetas. Quienes ministraban a Dios eran descendientes de una tribu específica, la tribu de Leví. Y dentro de todos estos sacerdotes había un sacerdote principal, el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, lo explicamos ahorita, entraba dentro del tabernáculo en el día de la expiación hasta el lugar santísimo. Y lo que este sumo sacerdote hacía era que él mismo era una representación de lo que alguien más iba a hacer en lo real y en lo espiritual. Entonces este sumo sacerdote en esta ceremonia, en este día al año, en este momento especial, entraba, como dije ahorita, y su tarea era hacer los sacrificios, era interceder por el pueblo. Él oraba ya estando en el lugar santísimo. Si algo no se hacía conforme al ritual o él mismo no iba con un corazón arrepentido, caía muerto en el instante. Aprendieron a amarrarles una soga en la pierna y cuando entraban al lugar santísimo estaban ahí todos callados oyendo. Si costaleaba es porque algo no lo hicieron con el respeto debido a Dios o él no estaba haciéndolo correctamente, y para no morir al entrar por el cuerpo lo jalaban con la cuerda. Pero entonces él sabía el riesgo que había y se paraba delante de Dios y decía: oh Señor. Yo pienso que él oraba, o ellos oraban de esta manera: somos pecadores, este pueblo ha pecado, traemos esta ofrenda delante de ti, por favor no nos destruyas, hemos visto tu poder, hemos visto tu misericordia, venimos delante de ti, no tomes en cuenta los pecados de este pueblo, que esto sirva de un recordatorio de tu misericordia. Y ahí está orando que él no caiga, orando que la ira de Dios no viniera sobre este pueblo. En esta otra foto es como si nosotros cortáramos, hiciéramos una autopsia, no sé si es correcto el concepto, pero esto es lo que sería el tabernáculo por dentro. Tú vas a ver dentro de este lugar que el 70%, ¿verdad?, está dividido por una cortina y luego está otra pequeña casita dentro. La primera parte es el lugar santo. Era lo más que se les permitía a los sacerdotes entrar. Una vez terminados todos los sacrificios, se encendía incienso, se hacían ahí rituales. Quiero hacerlo de una forma simple, pero una vez más, en el día de la expiación, el sumo sacerdote pasaba, porque así era la ceremonia, entraba, atravesaba esta cortina y hacía estos sacrificios. Lo que este sumo sacerdote estaba haciendo cada año en esta ceremonia es exactamente lo que Jesús iba a hacer al entrar a la presencia de Dios. No para ofrecer muchos sacrificios, para ofrecerse a sí mismo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que se paró delante de Dios y delante de nosotros, arriesgando su vida. Más que eso, dando su vida. Jesús no fue a ofrecer sacrificios. Jesús fue delante de Dios a ofrecerse él mismo como sacrificio por tu pecado, por mi pecado, por todos tus pecados y por todos mis pecados. Y Jesús es nuestro intercesor delante del Padre. En todo momento está intercediendo por nosotros porque su sangre habla a favor de nosotros. En la cruz Jesús ofreció todo lo necesario para nuestra expiación total. Lo que sucedió es que al morir por nosotros, Jesús hizo la propiciación por nuestros pecados. Di conmigo la palabra propiciación. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. En palabras más sencillas, propiciación significa o es cuando se hace un sacrificio
para satisfacer el deseo de Dios de hacer justicia. ¿Por qué de hacer justicia? Porque el pecado es una infracción y una ofensa ante Dios. Él es santo, mis hermanos. Espero un día dedicar un domingo completo, no en esta serie, a hablar por qué Dios es santo. Dios es totalmente separado de nosotros. No hay un concepto ni siquiera cercano a Él. Entonces no es asunto que Dios no peque o no peque. Nosotros somos creados y Él al crearnos tiene todos los derechos sobre nosotros. Al pecar contra Él, Él se siente enojado, pero al mismo tiempo es misericordioso. Entonces este dilema se tenía que resolver. Tenía que ser castigado el pecado y al mismo tiempo Él tenía que ser misericordioso con los pecadores. ¿Cómo se iba a resolver? Jesucristo. Jesucristo hizo propiciación. Jesucristo se ofreció para que toda la ira de Dios cayera sobre Jesús, para que la justicia de Dios se cumpliera. Fuera castigado un humano, entre paréntesis, sin pecado, fuera castigado por el pecado, para que entonces tú y yo no recibiéramos ese castigo. Esto es el Evangelio. Lo podemos ver desde Levítico, la forma en cómo Dios iba a tratar con el asunto. Entonces, Dios se sintió completamente satisfecho con el sacrificio de Jesús. En el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, se hacían continuamente sacrificios de animales. Los sacerdotes tenían constantemente trabajo, mucha chamba ahí, porque cada vez estaban haciéndolo cotidianamente, más el día de la expiación que tenían que hacerlo, porque esto era una ceremonia que apuntaba al futuro. Era un recordatorio de lo que vendría. El sumo sacerdote era un actor que actuaba simbólicamente lo que Jesús vendría a hacer cuando se hiciera carne. Los sacrificios de animales realmente no satisfacían a Dios, no había una propiciación completa. Pero entonces lo que sucedía es que era un ritual que apuntaba a la sangre de Jesús, que efectivamente iba a dejar a Dios satisfecho. Esa es la simple y sencilla razón por la cual Dios no te trata a ti y a mí realmente conforme a nuestros pecados. Somos bien lloroncillos. Cualquier aflicción, ahí el COVID, y ahí estás llorando. Cualquier enfermedadcilla ahí en el mundo y aflicción, ahí estás llorando. Y lo dices, ay Señor, ¿por qué permitiste esto? Te quiero ayudar. Vamos orando correctamente. Agrégale a tu oración. ¿Y por qué no permites más cosas que me sucedan, Señor? Siendo yo tan pecador, ¿por qué me tienes con abrigo y sustento en -9 grados en Ciudad Juárez? Una casita, aunque sea ahí lo que sea. ¿Por qué no me tienes en el frío? ¿Por qué no ha venido un rayo a quemarme y partirme en dos? ¿Por qué no me suceden tantas cosas malas a la luz de mi infidelidad? La razón por la cual no sucede es porque el Señor ha castigado. Entonces a Jesús. Jesús estaba en Getsemaní sufriendo no por el hecho de que alguien lo iba a matar, por el hecho de que espiritualmente toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Pero luego Jesús te vio a ti y luego Jesús me vio a mí y cobró fuerzas y dijo, vamos adelante, ha llegado mi hora. Con esto en mente, leamos nuevamente Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Creo que ahora espero que venga una comprensión mucho mejor. La muerte de Jesús nos dice que Él siempre va a mostrar misericordia y se va a mostrar fiel para con nosotros, porque la Escritura lo dice en Romanos, no lo tengo en mis notas, pero me viene a la mente ahorita. La Escritura dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, razónalo conmigo por un momento. Si siendo tú enemigo de Dios, Él se sacrificó por ti. Ahora que tú has puesto tu fe en Jesús y que eres hijo de Dios, ¿tú piensas que Él se va a voltear, va a voltear su espalda a ti? ¿Tú piensas que Él va a ser infiel contigo? ¿Que Él no se va a glorificar en estar ahí para socorrerte, para ayudarte, para librarte, para fortalecerte en medio de la aflicción? Si cuando eras enemigo no te abandonó, menos ahora. Por eso Él está ahí listo y fiel. Por eso esta parte dice, para venir a ser misericordioso y fiel. Vamos adelante con el segundo punto. La segunda cosa por la que hace que Jesús nos comprenda y nos ayude es esta. Jesús nos ayuda para vencer la tentación. ¿En qué manera? En el versículo 18 nosotros encontramos cómo hay una mención directa hacia la humanidad de Jesús. Lo dije ahorita, Él fue auténticamente humano. Entonces, es muy importante entender la doctrina central de Jesucristo. Cuando tú entiendes lo que la Biblia dice de Jesús, muchas cosas se abren para ti. Aquellos que han estudiado en el Fundamentos del Discipulado, estoy seguro que van a recordar que la doctrina central de Jesucristo dice y establece que Jesús era totalmente Dios y totalmente humano en una sola persona por siempre. Como que al principio sí te deja haciendo viscos, pero vas leyendo la escritura y vas comprendiendo. Jesús actuó como Dios cuando tenía que ser Dios. ¿En qué maneras? Bueno, Jesús calmó tormentas. Los discípulos iban en una barca, Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y lo despiertan, Jesús calma la tormenta, la reprende y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús tomó los peces y los panes de un pequeño niño y entonces los multiplicó para que 5,000 familias se alimentaran. ¿Alguna vez has visto 5,000 familias juntas? Levanta tu mano. ¿Alguien ha ido al Estadio Azteca? Nadie ha ido al Estadio Azteca. No, ¿y a quién fueron a ver? Qué bueno, porque si fuera a la América lo sacaban en este momento. Qué misericordia ni qué nada. Pero la selección, pues es una decepción, ¿verdad? Pero pues por lo menos está peor que estar viendo ahí el domingo las películas de los años 60 de Pedro Infante, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, multiplicó esa comida para 5,000 familias. ¿Quién haría eso? ¿Quién pudiera de la nada multiplicar? Solamente alguien que sea Dios. Jesús llegó momentos donde sanó a todos los enfermos y endemoniados y afligidos. Los peores endemoniados se los trajeron. Jesús los liberó. De pronto, si nosotros no entendemos en qué momentos Jesús actuó como Dios y en qué momentos Jesús actuó como hombre, podemos llegar a confundirnos. Lo voy a decir con mucho respeto y voy a caminar en el filo de la navaja. Podemos llegar a confundirnos y pensar que aquella enseñanza o aquella idea denominada la unción puede hacer que nosotros calmemos tormentas, seamos el personaje central de un avivamiento donde todos sanan, porque yo soy el papas fritas. Cuando nosotros queremos que la unción produzca el hacer esas cosas, estamos teniendo una altivez de espíritu al igualarnos en cosas que solamente Jesús, como Dios, hacía. Dios puede usarnos para orar por un enfermo y sanar. Pero ¿por qué razón Jesús sanaba a todos los enfermos? Para probar que Él era totalmente Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿En qué momentos Jesús actuó como humano? Bueno, naturalmente en todo lo que es aflicción, tentación, pruebas. Jesús no podía hacer trampa y enfrentar todas estas cosas como Dios, o entonces no nos comprendería y no pudiera ayudarnos como se debe.
Pero entonces está Jesús ahí en el desierto, siendo tentado. Entonces está Jesús soportando cómo las personas lo tratan mal, lo traicionan. Jesús tenía que en Getsemaní estar literalmente aterrado y sufriendo el miedo por lo que vendría. Estaba estresado. Jesús le decía a sus discípulos, no pueden orar conmigo ni una hora, que no se dan cuenta que esta noche es decisiva. Y Jesús regresaba y oraba y oraba y oraba, porque como humano estaba en el peor momento. ¿Sí captaste la clave? Orar, estresado, orar, afligido, orar, buscar cómo Jesús te ayuda. Pero entonces, al momento de enfrentar pruebas y tentaciones, Jesús te entiende y Él te da la fortaleza. Y déjame ver si te puedo explicar de una mejor manera. Pon una marca ahí en el libro de Hebreos, una pluma, algo, tu listón en la Biblia, y regrésate unas páginas atrás al Evangelio de Mateo. Voy a leer el capítulo 4, voy a leer versículos del 1 al 11. Es poco largo, lo empiezo a leer y tú me vas alcanzando. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, Jesús estaba haciendo esto en su condición humana. Él vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso en el pináculo, en el punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. O sea, a ver si eres muy salsa. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no vas a obligar a que Dios sea Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, híncate y ponte debajo de mí. Déjame hacer una pausa. Si yo llegara con uno de ustedes y les dijera: oye, ayúdame a recoger las sillas y te doy $1,000,000. Gracias por la risa. Diría: no, pastor, no se pase, pastor. No tienen que caerse muerto. Mire las garras que trae, pastor. ¿Cómo me va a dar $1,000,000? O sea, usted no lo tiene. Pero si yo aterrizara en un helicóptero y trajera joyas y sirvientes y llegaran no sé qué carro traía Batman en la película de la Liga de la Justicia, pero un Mercedes-Benz así con todo, y llegara y el que recoja las sillas, y les abro el maletín con el dinero, le doy $1,000,000. Ah, bueno, eso sería ya una forma más correcta de decir: no, pues sí, él tiene con qué. Si Satanás no tuviera los reinos del mundo y la gloria de ellos, si eso no fuera humanamente una tentación, lo que persiguen los millonarios que tienen millones y quieren más, lo que persiguen los artistas con millones de likes y quieren más likes, pues se quitan más ropa, ¿verdad? Simple y sencillo. Lo que la codicia del humano quiere, lo que el deseo por el orgullo y la grandeza del humano quiere, esto es lo que humanamente le ofrecieron a Jesús. Jesús no estaba en condición divina para decir: mi reino no es de este mundo. Jesús estaba como humano. Todo esto te daré si te me hincas. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. El diablo entonces ya no tuvo más en qué tentarle,
y aquí vinieron ángeles. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Todo lo que Adán no pudo hacer en el huerto, Jesús lo pudo hacer en el desierto. Todo lo que con todos los beneficios y comodidad Adán pudo haber dicho no, Jesús en todas las dificultades, con hambre en el desierto, sintiéndose solo, lo pudo hacer. Hay 3 cosas que aprendemos de este pasaje. Es otra predicación aparte, pero la voy a mencionar muy rápido. Número 1, Jesús sufrió la tentación en forma humana. Eso te debe de dar una gran esperanza, porque eso significa que si Jesús venció la tentación, fortalecido con el poder del Espíritu Santo, no como Dios, como tú lo harías, orando a Dios, pidiendo fortaleza, y como Dios te fortalecería. Si Jesús lo hizo confiando en la palabra de Dios, no poniendo sus emociones por encima. Si Jesús hubiera puesto sus emociones por encima, hubiera comido pan ese día. Se hubiera aventado del pináculo del templo, se hubiera hincado ante Satanás, pero sus emociones no fueron más importantes que sus convicciones. Eso te da a ti muchas claves. Tú puedes vencer la tentación cuando no pongas tus emociones primero. Hay veces que vas a tener que obedecer a Dios aunque no tengas ganas de obedecer a Dios. Hay veces que vas a buscar a Dios aunque no tengas ganas de buscar a Dios. Hay veces que te vas a abstener del pecado aunque estés que te quemas, porque tus emociones no mandan, tus convicciones deben de mandar. Si Jesús pudo, tú puedes. Segunda cosa, Satanás torció las escrituras. Mis hermanos, si tú captas esto, es el más grande regalo que tú vas a tener en quizás toda tu vida. Si tú captas esto que te voy a decir. Satanás tuerce la escritura. Le dijo, lo puso en el punto más alto del templo: aviéntate, al cabo los ángeles te cachan. Satanás torció la escritura para que la escritura beneficiara únicamente a Jesús, y que la escritura no beneficiara ni le diera la gloria a Dios. Cuando nosotros pensamos que la Biblia y las promesas de Dios son únicamente para mi beneficio, bendíceme, dame, sáname, yo quiero, yo no puedo, soy hijo del rey, yo necesito millones, en vez de pasar por necesidades. Cuando tú escuchas este ofrecimiento del diablo de torcer las escrituras y tú crees que las escrituras están hechas únicamente para tu beneficio, tú estás cayendo en la trampa del enemigo. Porque la idea es que Dios sea glorificado. Dios nos salvó al humano porque Dios se sintiera solo y no pudiera en el cielo estar sin el humano. Y de pronto nos presentan un evangelio así de que es que está tocando a la puerta de tu corazón, porque Jesús no puede vivir sin ti. En su eternidad Jesús ya vivía sin ti. Y Él te ama porque Él es amor. Y cuando Él salva al hombre, el hombre dice: qué increíble. Hizo propiciación, entró al lugar santísimo, intercede por mí, siendo yo pecador, no recibo el castigo. Gloria a Dios. Y entonces la escritura sí te beneficia, pero al mismo tiempo glorifica a Dios. Si tú captas esto, tú tienes el más grande regalo para comprender las escrituras, para vivir la fe. Tú vas a entender que tú no eres el centro, Jesús es el centro y Él quiere tu beneficio, sí, absolutamente, pero junto con tu beneficio es la gloria para Él y siempre para Él. Número 3, la tentación de Jesús en el desierto nos enseña que la tentación, la prueba, la aflicción, híjole, esto te va a gustar, tiene un principio y tiene un final. No vas a vivir en aflicción por siempre. No, gracias por ese amén. No vas a tener tentación por siempre. La tentación, la aflicción, la prueba no va a ser un estado constante de vida. Si es así, a lo mejor hay algunas cosas que no estás haciendo bien, no estás diciendo no a la tentación, pero en cuestiones de aflicción, créeme, levanta la mirada, empieza a ver dónde está la salida de ese túnel y esa salida
muy probablemente está más cerca de lo que tú crees y está en la persona de Jesús. Anímate, porque la tentación y las pruebas tienen un principio y tienen un... Lo que Jesús estaba haciendo en el desierto es lo que un padre hace cuando está en el campo con su hijo. Van caminando, está un arroyo que deben de cruzar, no un río, un arroyo, y está un tronco ahí puesto para que no se mojen los pies las personas. Y el papá voltea con el hijo y mira cómo lo voy a hacer. Y entonces el papá se para en el tronco, extiende sus manos para equilibrarse, camina por el tronco y da un brinco, se voltea para el otro lado y le dice: campeón, ¿te fijaste cómo lo hice? Sí, papá, haz lo que yo hice. Y el chiquillo se sube al tronco y hace exactamente lo que hizo su papá. Y los últimos 2 metros el papá estira la mano y lo jala hacia acá. Eso es lo que Jesús hizo en el desierto. ¿Quieres vencer la tentación? Mira cómo le hice. Oré, ayuné, puse la palabra de Dios por encima de mis emociones. Tomé decisiones que implicaban sacrificio. Busqué el beneficio de Dios y no mi beneficio. Haz lo que yo hago. ¿Cómo le hacen? Bueno, para mí fue una revelación muy, muy bonita, ¿verdad? Se sintió muy bonito en mi corazón cuando yo lo entendí años atrás. Nadie puede decir que Jesús no supo lo que es ser tentado y probado. Así que si nosotros oramos a Él y confiamos en su palabra, Él ya te dijo cómo le hicieras. Él te anima a dar los primeros pasos y Él estira su mano y te jala y te dice: bien, ya venciste esto, lo vas a poder vencer cada vez. Y cada vez que lo vuelvas a enfrentar, yo voy a estar aquí contigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te voy a sostener con mi diestra de justicia. Número 3. Jesús comprende nuestras luchas. La conclusión de todo esto es este punto. Jesús también sufrió de maneras inimaginables, desde el comienzo de su ministerio hasta el final de su ministerio en la cruz. Si tú has sufrido críticas, traiciones, que las personas son volubles, hoy están contigo, mañana no están contigo, te han acusado, han sido hostiles contigo, todo eso lo sufrió Jesús, de manera que te comprende. Y Jesús fue aún más allá, porque tú no has sufrido lo horrible que es estar al borde de recibir la ira de Dios. Jesús sí. Entonces Jesús te supera a ti y a mí en todo. Por eso el libro de Hebreos menciona a Jesús como supremamente superior. Él sufrió más que tú, y cuando tú sufres, Él no dice: novato. Él dice: yo te entiendo, yo te ayudo. Si yo pude hacerlo, tú lo puedes hacer. Porque yo vivo en ti. Ahí, toca tu corazón. Acuérdate, ve, mira hacia adentro. Yo vivo en ti. Y como yo vivo en ti, cualquier cosa que tú hagas en mi nombre, es como si yo, no es como si yo, Él entra en tu cuerpo a través del Espíritu Santo. Él toma tu mente cautiva. Él toma el trono de tu corazón y te ayuda a tomar decisiones. Y como una mano en un guante, Él te ayuda a hacer todo lo que tú no crees que puedas hacer. Los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, que enfrentan persecución, traición, angustia, sufrimiento, tentación, pueden tener confianza en Jesús. Él te comprende, Él te ayuda. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que en todo momento Jesús no está distraído ahí en otras cosas. Él está atento a ti. Él es omnipresente. Está en todo momento y en todo lugar. Está en todo momento en tu pensamiento. El asunto es que tú no en todo momento estás consciente de que Él está en tu pensamiento. Todavía no dices la palabra, dice la Escritura, y Él la sabe toda. Tú no entiendes lo que sucede en tu corazón porque el corazón humano es engañoso.
Pero el Espíritu Santo escudriña todo en ti, en todos, aún en lo profundo de Dios, dice el libro de Corintios. Entonces resulta ser, tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo. Pero haz de cuenta, manito y manita, que Jesús te da la fuerza para vencer la tentación. Tan pronto tú ores a Él, Él empieza a fortalecerte. El asunto es que para que tú puedas vencer la tentación orando y leyendo la Escritura, tienes que orar. Tienes que leer la Escritura. Porque vas a estar en la tentación. ¡Apártate de mí, Satanás! Escrito está. Tiempo fuera. Ahí decía como que dijo el pastor el domingo: ayúdate que yo te ayudaré, Satanás. Por eso estás como estás, hermano. Lo digo en todo el sarcasmo que puede haber. Para que venzas la tentación, orando y a través de la Biblia. O sea, tienes que orar. Tienes que leer la Biblia. O si no, bueno, pues ya tú sacas tus conclusiones. En conclusión final, Hebreos 17:18 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quieres saber cuál es la verdad central de hoy? El versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. Habiendo dicho todo esto, concluyó así: por tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podrá ofrecer un sacrificio que quita los pecados del pueblo. Y la verdad central, una vez más, es el versículo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él comprende, Él te ayuda. Antes de orar por ustedes, porque me imagino que les gustaría orar, ¿verdad? Estás pasando por aflicción y quieres que nos activemos en oración. Pero antes de hacerlo, yo quiero preguntar, ¿todos aquí han rendido su vida a Cristo? ¿Has escuchado este mensaje? ¿Qué piensas al respecto? ¿Te gustaría beneficiarte del hecho de que Jesús pagó por tu castigo? Si tú crees, si yo creo que Él pagó por mí, yo creo que yo puedo ser librado si creo en Jesús. Si tú crees esto, la Escritura dice que es suficiente. Y entonces tú tienes que hacerlo oficial y orar con la sinceridad de tu corazón y rendirte ante Dios en tu corazón y saber esto. Que no solo se trata de que Dios te libre del castigo eterno, se trata de comprometerte con Jesús y vivir para Él. Y como estos sacerdotes ministraban y adoraban, tu vida se convierte ahora en una persona que adora, sirve a Jesús. Tú dices, ya no vivo yo, ya no voy a buscar mi beneficio, ahora voy a vivir para el Señor. No nomás me beneficio de que me salven del infierno, no, mi vida la rindo a Jesús. Este es el llamado al Evangelio. Jesús dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Renuncia a todo y sígueme. Toma tu cruz, menosprecia toda la vida y toma el valor por lo eterno y sígueme. Esto es el Evangelio. Entonces, todo el paquete completo está al alcance de tu mano a través de la fe. Tú quieres rendir tu vida a Cristo, acércate aquí al frente al final, con gusto quiero ayudarte. Tú estás pasando por tentación, por aflicción, quiero orar junto contigo. Voy a hacer una pregunta, y si tu marido levanta la mano, no, mujer, no te lo vayas a comer con los ojos. De seguro anda con la secretaria. Tú, mujer, también necesitas a Cristo, y tú también tienes tentaciones. La que está viendo novelas con hombres fornidos eres tú, hermana, no te hagas. Hombre, si tu mujer levanta la mano, no, esa novela ahí, el Alex Fabián, a estar bien guapote.
hey, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Todos sufrimos tentación. Después de orar, yo quiero que ustedes oren por mí. Soy tan humano como ustedes y tengo tentaciones como ustedes y frustraciones como ustedes. Y yo necesito de sus oraciones. Entonces, si tú quisieras orar por algo en específico, ponte sobre tus pies. Tentación, pruebas, aflicción. Estás pasando por un momento sumamente difícil. Necesitas vencer. Ok, oremos. Jesús te comprende. Jesús te ayuda. Ora lo que tú quieras. Señor, en el nombre de Jesús yo oro por mis hermanos. Yo pido, Señor, que tú les des la fortaleza para vencer la tentación, la fortaleza para superar toda adversidad, toda tribulación. Señor, yo pido que ellos puedan echar mano de sus corazones, toda palabra que haya, que ellos puedan empezar a confiar en tu verdad, en tu carácter. Oro, Señor Jesús, porque tú fortalezcas los corazones. Oro porque tú, Señor, fortalezcas decisiones. Oro en el nombre de Jesús que tú vengas a sus vidas y los llenes con el Espíritu Santo, y lo que ellos no son capaces de hacer, que puedan clamar a ti y decir, Señor, ayúdame, y que entonces tú vengas con todo tu poder, con toda tu autoridad y les digas, claro que puedo ayudarte, y que tú empieces a fortalecerles para superar toda prueba y aflicción. Señor, oro porque venga gran libertad para mis hermanos en su aflicción, en su prueba. Oro porque ellos alcancen la victoria en tu nombre de la manera correcta. Una victoria que te glorifique a ti y únicamente a ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Pido, Señor, por la libertad de toda aflicción en la vida de mis hermanos, Señor. No permitas que caigan, Señor, en el pecado. Que ellos valoren su salvación, que sean fortalecidos por ti en este momento, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Toda debilidad en sus vidas, que sea convertida en fortaleza por el hecho de que tú vives en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.